Sandra Owens era una corredora de bolsa en una firma de valores en Nueva York. Su increíblemente guapo esposo, Tony Owens, trabajaba en un hospital cercano a su hogar. Todo en su matrimonio era maravilloso, al menos en lo que a Sandy respecta. Tony era un excelente cocinero, un esposo cariñoso y de apoyo, y un maravilloso amante. Planearon tener hijos después de 5 años de matrimonio, y su quinto aniversario estaba por llegar. Sin embargo, Sandra Owens estaba angustiada. Era un viernes por la noche, y había pasado demasiado tiempo con el nuevo y atractivo pasante, Max Hayes. Él era más joven, atlético y claramente mostraba más que un interés profesional en ella. A pesar de tener una vida maravillosa, se sentía inquieta. Parte de esto era porque quería intentar dormir con Max, pero había más en ello. Durante los últimos 6 meses, había estado luchando con esta sensación de inquietud y no sabía cuánto más podría resistir. Durante los primeros 4 años y medio de matrimonio, no tuvo problemas para rechazar a los hombres. Lo había estado haciendo desde que tenía 16 años, y su esposo era increíble, pero toda la historia de los niños la estaba volviendo loca y estaba empezando a afectar sus hormonas. Antes de que tuviera un colapso nervioso o engañara a su esposo, necesitaba hablar con Tony. Él había notado algo y le preguntó al respecto. Hasta ahora, ella había evitado la conversación, pero esta noche decidió discutirlo con él. Sandra sabía que él la amaba y entendería. Seguramente superarían esto, así que traería el tema después de la cena. Tony trabajaba durante el día, y cuando Sandra llegaba a casa a las 6 p.m., la cena estaba lista. Tony había preparado su favorito, espagueti. Después de una cena maravillosa, ella comenzó la conversación. Tony, me gustaría hablar contigo sobre los niños. Tony estaba emocionado, quería comenzar una familia. También estaba un poco asustado porque últimamente ella no había sido completamente ella misma. Sandra continuó, no estoy lista aún, sé que dijimos en 5 años, y quiero tener hijos contigo, pero simplemente no estoy lista. Tony se sintió decepcionado pero intentó verlo todo de manera positiva. Todavía somos jóvenes, podemos esperar más tiempo. Tony, no se trata de eso, yo quiero explorar mi atractivo primero, yo. Tony no estaba feliz. ¿Quieres engañarme? No iba bien para Sandra. Solo quiero asegurarme de no arrepentirme más tarde de algo que me perdí, solo tengo esta picazón que necesito rascar. No es tu culpa, eres increíble, solo soy yo. Las palabras salieron de ella y sonaron horribles, nada como el discurso cuidadosamente preparado de Sandra. Tony estaba furioso, su esposa perfecta y su matrimonio se desmoronaban ante sus ojos. Sandra, ¿qué es lo que realmente quieres? Tony, solo quiero abrir nuestro matrimonio por un tiempo, luego cerrarlo de nuevo y vivir felices para siempre. Tony reflexionó sobre lo que había pasado con su matrimonio, y sobre todo, con su esposa. Intentó contener su abrumadora ira y reflexionar. Escucha, Sandra, lo que propones es como abrir la caja de Pandora, no terminará bien. Sandra respondió, Tony, ¿de qué hablas, la caja de Pandora? En la mitología griega antigua, Pandora fue la primera mujer en la tierra, y había esta caja o jarra, llena de varias calamidades, miserias y maldad. Eventualmente, abrió la caja, y todas las cosas malas salieron al mundo. No había y no hay forma de volver a meterlas una vez que han salido. Es como decir, abrir una lata de gusanos, eso es lo que está sugiriendo. Sandra reflexionó por un minuto sobre las consecuencias de lo que Tony estaba diciendo, pero la sensación aún estaba allí. Tony, creo que exageras, solo será una fase rápida o un contratiempo en nuestro matrimonio, y luego construiremos una familia. Tony se dio cuenta de que ella había tomado una decisión, así que dijo firmemente, solo para que quede claro, ¿estamos en un matrimonio abierto ahora? Sandra fue decisiva. Probablemente, pero primero necesitamos discutir las reglas y... Tony la interrumpió. No, Pandora, no hay nada más que decir, has abierto la caja. Después de eso,
Tony se giró y se fue a la cama. A la mañana siguiente, Tony bajó y vio a Sandra y su amiga Rebecca estirándose después de su acostumbrado trote matutino del sábado. Tony no pudo evitar mirar a Rebecca, se veía atractiva. No es que alguna vez le atrajera, nunca siquiera coqueteó con Rebecca durante su matrimonio con Sandra, pero espera un minuto, pensó, la situación había cambiado. Sandra era hermosa, pero Rebecca era mejor. Había dormido mal debido a la decisión que Sandra le había lanzado la noche anterior, lo que lo hacía irritable. Además, no obtuvo lo que él y Sandra solían hacer los viernes por la noche. Así que miró profundamente a los ojos de Rebecca y dijo, «Te ves increíblemente atractiva hoy, Rebecca, quiero llevarte al dormitorio». Rebecca estaba sorprendida. Le había gustado Tony desde que Sandra lo presentó por primera vez. Obviamente, no surgió nada de eso. Tony era fiel, y Sandra era su mejor amiga, así que nunca coqueteó. No podía entender de dónde venía este comentario. «Tony, no hagas esto, con gusto probaría lo que ofreces, pero no puedo». Tony sonrió. «Bueno, Rebecca, las cosas han cambiado, y realmente quiero pasar tiempo contigo en la cama. Verás, Sandra abrió nuestro matrimonio, y ahora soy libre de hacer esto». Rebecca estaba sorprendida y solo pudo pronunciar la palabra, «¿En serio?», mientras Tony la sentaba en el sofá y comenzaba a besarla. Sandra estaba sin palabras. Rebecca no podía creer su suerte y la disfrutaba felizmente. Hizo algunos movimientos más y luego tomó su mano y dijo, «Vamos al dormitorio». Rebecca estaba emocionada. Sandra no podía creer lo que veían sus ojos y lentamente lo siguió. Sandra no podía creer lo que acababa de suceder. Estaba en la puerta de su dormitorio, su mejor amiga estaba acostada en su cama con su esposo. Tony dejó a Rebecca y se levantó para salir de la habitación. Al acercarse a Sandra, ella encontró su voz de nuevo, «¿Qué estás haciendo, Tony?», pero él la interrumpió. Levantando su dedo a los labios en una señal universal de «silencio», dijo, «Pandora, abriste la caja». Tony entró al baño, y pronto Sandra escuchó la ducha. Luego su amiga Rebecca se levantó de la cama y le dijo a Sandra, «Vaya, gracias por abrir las oportunidades, no puedo esperar a hacer esto de nuevo en cualquier momento, tal vez incluso el próximo sábado». ¡Wow! El resto del fin de semana pasó lo más normal posible bajo las circunstancias. Sin embargo, para el domingo por la noche, Sandra se dio cuenta de que no habían hecho el amor desde el miércoles pasado. Siempre hacían el amor los fines de semana, pero ahora no había nada de eso. Sabía que era en parte por el shock que experimentó el sábado por la mañana y en parte porque pasó mucho tiempo pensando en las posibilidades de su matrimonio ahora abierto. Tony le mostró lo que realmente significa. Tony tampoco mostró interés en ella. El lunes, Sandra estaba de muy buen humor. Tenía una cita con Max el viernes. También estaba emocionada. Tony tenía los fines de semana libres, así que tenían una cena agradable y mucho tiempo el uno para el otro. Desafortunadamente, el gran humor de Sandra desapareció tan pronto como entró a su casa. No había olores de cena, no había señales de Tony, pero definitivamente había ruido proveniente del dormitorio. Sandra se acercó a su dormitorio con ansiedad. Por segunda vez en 4 días, había otra mujer en su cama con su esposo. Estaba furiosa. Más que furiosa, estaba enfurecida. Cuando entró en el umbral, Tony la notó y gritó un saludo, «Hola, Pandora, ¿nos estás molestando? Estamos un poco ocupados aquí». Sandra ardió de ira. Estaba a punto de perder la compostura cuando la mujer giró la cabeza y le sonrió a Sandra. «Querida Sandra. Muchas gracias, he querido a este maravilloso hombre desde que empecé a trabajar en el hospital el año pasado. Estaba no disponible hasta que tú abriste las posibilidades. Pero no puedo entender por qué, es tan increíble. Gracias de nuevo, por favor cierra la puerta al salir». Sandra estaba seriamente amargada, se dio cuenta de esto a través de su ira, y no respondió, solo se giró y se fue. Salió a cenar y volvió a las 10.
Tony estaba sentado en la sala de estar, no había señales de la mujer con la que estaba antes. Tony, necesitamos hablar de esto. Comenzó Sandra, pero Tony empezó a levantar su dedo hacia sus labios. Sandra habló antes de que pudiera. No lo digas, Tony, no digas nada sobre Pandora y su caja. Ella se fue furiosa a dormir al dormitorio de invitados. La mañana siguiente, Tony les preparó el desayuno como de costumbre antes de que Sandra tuviera que irse a trabajar. Mientras comían, Sandra intentó contraatacar, diciéndole que tendría una cita el viernes por la noche. Tony se mostró imperturbable. Está bien, me quedaré con Susan durante el fin de semana para que puedas traer a tu pareja aquí. Sin embargo, me gustaría invitarte a salir en una cita el sábado por la noche si no estás ocupada. Sandra tuvo que contenerse y se fue a trabajar. Casi no vio a Tony el resto de la semana, y él no cocinó para ella. Usualmente, él hacía esto casi todos los días. Usualmente, hacían el amor 3 o 4 veces a la semana, pero eso tampoco ocurrió. Lo habitual se había ido, pero hoy tenía una cita con Max, y estaba lista. El sábado por la mañana, Sandra se despertó e inmediatamente comenzó a pensar en maneras de sacar esta enorme decepción de su cama y su casa. La cita fue bastante bien hasta que se fueron a la cama, y todo ocurrió instantáneamente. A Max le faltaban habilidades y técnica. Sandra salió de la cama y fue a la cocina. Esperaba que el olor del desayuno atrajera a Max, y entonces podría echarlo de su casa. Funcionó. Max se acercó a ella en la cocina, se sentó en la mesa y dijo, «Hola, ¿nos estás preparando un desayuno abundante para poder hacerlo de nuevo?» Sandra casi se ríe. «No, no podemos hacerlo de nuevo, mi esposo pronto volverá del trabajo y necesitas irte antes de que regrese». Max estaba confundido. «Pensé que dijiste que estaba bien con que yo estuviera aquí». «Oh, sí», mintió Sandra, «pero tenemos reglas, y no puedes estar aquí cuando él vuelva a casa». Mintió de nuevo. Comieron, y Max se fue. Sandra se duchó y comenzó su rutina habitual de sábado. Al mediodía, comenzó a preguntarse cuándo volvería Tony a casa. También comenzó a preocuparse por la cita de esa noche. La cita era algo que hacían al menos 2 veces al mes. Casi siempre, terminaba con una noche increíble. Tony llegó a casa a las 5. La reserva en el restaurante era para las 6, así que esencialmente tomó una ducha, se vistió y se fueron. La cena fue genial. Era como los viejos tiempos, hablaron y se rieron. Sandra pensó que no quería dejar a su esposo por un bar, solo quería irse a casa. Tony, por otro lado, estaba emocionado de llevarla a un nuevo bar que había encontrado. Este bar era diferente al habitual al que iban. Había muchas mujeres atractivas, y Sandra no estaba demasiado emocionada de estar aquí. Después de que bebió con Tony, comenzó a relajarse y disfrutar de la noche. Todo iba maravillosamente hasta que Tony se fue a traerles nuevas bebidas. Entonces todo mejoró por un momento cuando un hombre muy guapo la invitó a bailar. Sandra se dio cuenta de que había pasado una hora desde que vio a Tony. Poco después, él apareció a su lado con una mujer. Tony la presentó a Sandra. «Hola, querida, esta es Candy, piensa que nuestro matrimonio abierto es la cosa más emocionante que ha escuchado». En ese momento, Candy intervino. «Oh sí, tu chico es tan atractivo. No puedo esperar para pasar la noche con él». Sandra tartamudeó, «pasar la noche». Antes de que pudiera decir más, Tony continuó, «Entonces, pensé que, siendo esto un matrimonio abierto y todo, deberías estar abierta a nuevas cosas, ¿verdad?» Sandra estaba descontenta. Así no era como se suponía que terminara su cita, pero quizás él tenía razón. Tony la presionó para que tomara una decisión. «Bueno, yo voy con Candy, vive bastante cerca. ¿Vienes o no?» A regañadientes, Sandra aceptó y salieron del bar. Cuando llegaron al apartamento de Candy, Tony y Candy comenzaron a besarse tan pronto como entraron por la puerta. Para este momento,
Sandra estaba casi paralizada, sus pensamientos estaban tan dispersos que estaba en piloto automático. Sandra yacía allí, pensando que solo quería que esto terminara para poder irse a casa. Sin embargo, después de unos minutos, Candy y Tony decidieron que era hora de ducharse. Al salir, Candy miró a Sandra y dijo, no hay suficiente espacio en mi ducha para 3, así que iremos primero, luego puedes usarla. Sandra yacía en la cama amargamente, pensando en la semana pasada. Tony había dormido con su mejor amiga, al menos con 2 otras enfermeras del trabajo, y ahora con Candy. Mientras tanto, ella solo había tenido una cita y una mala experiencia. No estaba feliz, para nada feliz. Además, pronto se irritó por lo mucho que se demoraron en la ducha. Antes de que regresaran, Sandra finalmente se quedó dormida. Por la mañana, Sandra fue despertada por la risa de Candy. Notaron que Sandra se había despertado, y Candy fue la primera en hablar, justo a tiempo. La idea de su esposo estando con otra era simplemente horrible. No, Candy, creo que solo me vestiré y me iré. Sandra esperaba que en este punto Tony dijera algo sobre irse con ella, pero en cambio, él dijo, toma el coche, yo tomaré un taxi una vez que terminemos. Después de 3 semanas de matrimonio abierto, Sandra se dio cuenta de que, aunque estuviera abierto, eso no significaba que Tony y ella no pudieran dormir juntos. Sandra se prometió a sí misma que esa noche todo cambiaría, haría algunos cambios en esta dirección. Afortunadamente, cuando llegó a casa del trabajo, Tony estaba solo, sin ninguna mujer. Sandra realmente quería hablar sobre su falta de amor. Tony, ahora podemos tener un matrimonio abierto, pero eso no significa que no podamos. Sandra no pudo terminar. Tony levantó su dedo índice hacia sus labios, cortándola. Pandora, tú abriste la caja. Él dijo un último, adiós, y salió por la puerta. Sandra se hundió en el sofá. ¿Qué iba a hacer? Todo esto no estaba saliendo como ella había planeado, y esta Pandora realmente le estaba sacando de quicio. Sandra sabía que odiaba cuando Tony la llamaba Pandora. Quizás la peor parte era que las chicas de Tony siempre le agradecían por liberar a su esposo para ellas. Ya no lo soportaba más. Esto, por supuesto, llevó a que Sandra y Tony se vieran cada vez menos, y eventualmente, su matrimonio llegó a su fin.